Bé, bona tarda. Estem en una altra formació de les nostres que fem al JAC i avui doncs, tenim el plaer de presentar el Borja Quereda Rueda, que és advocat mercantilista, i avui ens parlarà del concepte del nou ordenat empresari, com la normativa ESG transforma doncs, la responsabilitat dels administradors i els negocis. I bé, Borja, t'ho deixo tot a tu. Moltes gràcies per aquesta formació tan interessant i endavant. Bueno, si us va bé a tots, parlaré en castellà, que m'expresso millor i ho tinc més per la mà, però bueno, igualment aquest començament sí que ho diré en català. Bona tarda a tothom i a tots els assistents. Gràcies per venir i per dedicar una miqueta del vostre temps a, a averiguar noves coses, a actualitzar-vos amb aquesta matèria. Tots sabem que el dret mercantil canvia d'un dia per l'altre i, bueno, evidentment, també en primer lloc agrair a la Jove Advocacia de Catalunya i al John, al seu president, per donar-me aquesta oportunitat de participar en aquestes conferències. És un plaer estar avui aquí i abordar tot això d'aquesta qüestió del nou ordenat empresari i les seves repercussions tant en l'àmbit de la responsabilitat de l'administrador com també com gestionar a partir d'aquesta implementació d'aquesta nova normativa, d'aquesta directiva europea, els negocis i fins i tot l'estratègia empresarial i societària, que també és molt important per esdevenir i per evitar també riscos, problemes judicials amb la Comissió Nacional de Mercats de Valors y altres entitats públiques. Ahora ya sí, si nos importa, vuelvo al castellano. Y nada, para contextualizar un poco el tema que nos ocupa hoy, brevemente, si abrimos cualquier tratado de derecho mercantil societario clásico o analizamos, por ejemplo, la propia evolución de las sociedades de capital desde la Revolución Industrial, sé que me estoy yendo, pero bueno, es un poco de contextualización histórica, observaremos que dentro de este marco normativo histórico, las estructuras que nacieron de sociedades nacieron con un propósito y un objetivo muy claro: limitar el riesgo del inversor para incentivar la circulación del capital y optimizar la utilización de los recursos para maximizar el beneficio de los socios o de los accionistas, dependiendo de la tipología de sociedad que se trate. Esta concepción decimonónica y hermenéutica de hacer dinero hoy en día, la verdad es que ya carece de toda relevancia o de toda trascendencia por motivos obvios, no solamente por la actualización tan rápida del derecho mercantil, sino por la propia situación histórica y actual normativa, entre otras la directiva que trataremos. Si hacemos un pequeño impasse mental y viajamos a los años 70 del siglo pasado, em, em, el premio Nobel, el economista y premio Nobel Milton Friedman, publicó un célebre artículo en el New York Times que se convirtió durante pues casi 5 décadas más o menos, década arriba, década abajo, en lo que es la guía de la interpretación de los deberes de los administradores. Friedman dejó una de sus frases, que paso la diapositiva, dejó una frase que considero bastante adecuada sobre justamente esta responsabilidad de los administradores, que decía: la única responsabilidad social de las empresas es aumentar sus beneficios de cara al accionista. Bajo esta premisa de la shareholder primacy, el administrador era considerado un mero mandatario, con tintes de siervo del capital. Básicamente su brújula era única. Si las cuentas anuales reflejaban ganancias, si el dividendo se repartía puntualmente y si la compañía operaba dentro de lo que era la literalidad de la normativa penal, laboral, fiscal, mercantil, da igual cuál, pero dentro de lo que es la esfera normativa, el deber de diligencia del gestor resultaba impecable. No había nada que achacarle ni nada que criticar. Lo que sucediese fuera del perímetro puramente financiero de la empresa, por ejemplo, impactos ambientales, condiciones laborales en terceros países o agotamientos de recursos naturales, por citar algunos, era considerado una externalidad, una cuestión moral, ética o incluso política, pero nunca un problema de derecho mercantil ni societario. Hoy en día, evidentemente, y tras un salto temporal,
la rentabilidad ya no puede viajar sola en los balances. Hoy también viaja indisolublemente ligada a tres letras que están reconfigurando la toma de decisiones y el orden del día en cualquier consejo de administración que se precie. Estas siglas son ESG, que vienen de una de las directivas que justamente son Environmental, Social and Governance. La gran novedad en nuestros tiempos, de justamente de estas tres siglas, y el debate filosófico sobre si las empresas deben ser buenas ciudadanas o si deben financiar causas benéficas mediante la filantropía, esto correspondería más a una cuestión de responsabilidad social corporativa y es una parte de nuestro pasado societario. Pero hoy en día esto ya ha quedado más que superado. La realidad jurídica actual, en cambio, desde la perspectiva propiamente vinculante y mercantil, es que el estándar del ordenado empresario ya no se mide exclusivamente por su capacidad para generar flujo de caja a corto plazo, sino también por su diligencia profesional para vigilar, prevenir o mitigar impactos ambientales y sociales en toda su actividad económica. Que de manera un poco críptica, esto que voy a decir a continuación, quien no entienda que esta sostenibilidad se ha transformado en un vector de riesgo financiero y patrimonial, está gestionando la empresa del siglo XXI con las herramientas del siglo XIX-XX. Huelga decir que esta introducción drástica y aparentemente apocalíptica únicamente pretende añadir un tono un poquito drástico al concepto. Pero vamos, entiendo que todos los que estamos aquí somos sobradamente conocedores de toda esta evolución y de que hoy en día la tecnología, el medio ambiente, la contaminación y otros factores medioambientales y sociales son igual de importantes que presentar un balance de cuentas adecuado y ajustado a la realidad. Para centrar un poco ya la jugada en este aspecto y en el objeto de la materia, considero fundamental trazar un poco una línea divisoria e inequívoca para no confundir conceptos. Las siglas de ESG que ya he comentado anteriormente no tienen nada que ver y no son la responsabilidad social de las entidades mercantiles. Y no solo es porque por criterios de sostenibilidad, transparencia y gobierno corporativo, estos conceptos han dejado de ser apéndices estéticos para integrarse en el núcleo duro de la estrategia empresarial y la responsabilidad incluso de los administradores, combinándose también normativamente con estas directivas que diremos y el resto de factores de la viabilidad a largo plazo de una sociedad. La responsabilidad civil corporativa era un instrumento arquetípico de soft law, por llamarlo de alguna manera, un catálogo de buenas intenciones de carácter estrictamente voluntario. Las corporaciones publicaban memorias con fotografías de bosques plantados por los empleados, el fin de semana, por ejemplo, y esto ya pues quedaba bien. De cara a marketing, quedaba genial, pero no tenía ninguna relevancia jurídica. Si un administrador decidía no implementar ninguna de estas medidas, las consecuencias eran, legalmente hablando, nulas. El ordenamiento jurídico y mercantil no preveía ninguna sanción por no hacer este tipo de actividades. La Junta General de Socios, por tanto, tampoco se le podía reprochar jurídicamente falta de altruismo y, por tanto, los administradores jamás asumían un riesgo de responsabilidad personal o directo por este motivo. Hoy en día el escenario es diametralmente opuesto. Estamos contemplando justamente un cambio drástico y significativo, haciendo una transición entre la ética voluntaria que comentábamos antes al derecho imperativo de los negocios. Justamente la Unión Europea en este impasse pues, ha tomado una decisión que considero estratégicamente interesante, cuanto menos, ante las dificultades obvias que tienen los estados soberanos para controlar y sancionar los flujos de producción transnacionales en una economía globalizada. Analizando, por ejemplo, esto que acabo de decir de los flujos de producción transnacionales, citaré un par de ejemplos para que se pueda ver de manera muy gráfica esto que quiero decir. Pongamos, por ejemplo, una gran corporación textil española que subcontrata la fabricación de sus prendas, perdón, a una fábrica local en Bangladesh. Bajo las reglas del derecho clásico, los inspectores de trabajo españoles carecen de potestad legal, por lógica, para coger, subirse a un avión, irrumpir en los talleres de la mercantil de Bangladesh y sancionar la explotación infantil, horarios laborales superiores a las 8 horas, incluso siendo de 16, etcétera. Por tanto, la soberanía territorial del Estado asiático
actúa como un muro infranqueable para que en este caso el operador español pueda frenar o pueda poner coto a este tipo de actividades. Aquí ya encontraríamos justamente estas dificultades de las que hablaba antes. Otro ejemplo, por citar alguno, una filial minera radicada en República Democrática del Congo, cuya matriz pertenece a una sociedad alemana. Esta mercantil, esta filial de la República Democrática del Congo, contamina un río del que se abastecen pues, miles de personas. Jurídicamente, esta filial congoleña goza de personalidad jurídica independiente. Por tanto, bajo este dogma de separación de esferas patrimoniales, la matriz europea alemana, en este caso, no respondería por las deudas, pasivos, mm, agravantes y daños materiales, ambientales o personales que esta contaminación en este río hayan podido producirse en la República Democrática del Congo. Aquí justamente es donde se vislumbra, a mi entender, la jugada maestra de Europa, de la Unión Europea. Ante esta inoperancia de las aduanas, la imposibilidad de poner inspectores públicos en cada rincón del globo, la premisa de Bruselas es igual de pragmática que audaz. Obliguemos básicamente a las propias corporaciones a convertirse en los vigilantes, inspectores y garantes justamente de este cumplimiento de derechos humanos, estándares climáticos globales, bajo la amenaza de sanciones o incluso de la pérdida de su propia viabilidad comercial, pérdida de competitividad, pérdida también incluso de proveedores, pérdida incluso también de su marca comercial y su imagen, etcétera. Por tanto, podríamos resumirlo con que esta jugada de Europa, de Bruselas, busca la privatización de la inspección pública a través justamente de la responsabilidad societaria. Este nuevo imperativo legal, evidentemente, altera drásticamente los procesos de toma de decisiones en los consejos de administración u órganos de administración, pues la transparencia ya no es el ejercicio de la comunicación o de relaciones públicas, sino una obligación contable y de reporte de primer orden. En España, sí es cierto que ya vamos un paso por delante en este tipo de implementaciones, en algunos aspectos concretos, y por ejemplo, es derecho positivo plenamente instalado en nuestro tráfico mercantil. Por citar un ejemplo claro, fuimos pioneros en el entorno europeo con la ya madura Ley 11/2018 de 28 de diciembre en materia de información no financiera y diversidad. Esta norma básicamente extrajo los datos ambientales del limbo ético, este que comentábamos anteriormente, y obligó a miles de empresas de determinado tamaño a formular junto a su informe de gestión lo que se llama un estado de información no financiera. Básicamente, este estado no deja de ser un informe corporativo obligatorio de carácter anual en el que las compañías deben detallar de forma pormenorizada, eso es importantísimo, los impactos reales de su actividad en materia medioambiental, social, de derechos humanos y de gobierno corporativo. Justamente las tres siglas que he comentado anteriormente, las ESG. Ya vemos que España en este punto se adelantó y ya se puso las pilas. Esto, por ejemplo, esta ley de 2018 supuso que, por ejemplo, por primera vez, los administradores tuvieran que firmar y responder civilmente de la veracidad de los datos relativos a emisiones de alcance 1, 2 y 3, emisiones evidentemente nocivas, brecha salarial o de género o medidas concretas de lucha contra la corrupción. Hoy, por ejemplo, este marco normativo se ha sofisticado sustancialmente justamente con una de las directivas que vamos a tratar en esta conferencia, que es la directiva de la Unión Europea 2022-2464, o comúnmente llamada, paso aquí, esto ya lo hemos visto, aquí. Justamente se le conoce comúnmente como la directiva CSRD, por las siglas en inglés. Esta directiva lo que hace es elevar la información sobre la sostenibilidad al mismo nivel de rigor, estandarización técnica y auditoría externa obligatoria que, por ejemplo, la información financiera tradicional como los informes de cuentas, los estados de pasivo, balances, etc. Por tanto, ya no valdría rellenar folletos descriptivos, sino que se exigen métricas y cálculos e informes auditables bajo los estándares de las normas europeas de información sobre sostenibilidad.
Asimismo, el verdadero catalizador también de este proceso, de este cambio climático, medioambiental y de responsabilidad para el administrador, también lo encontramos en la Directiva 2024-1760 sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, también conocida generalmente como Directiva CS3D. Esta última rompe definitivamente por decirlo de alguna manera, las costuras del derecho societario clásico, porque ya no se limita a exigir que la empresa informe meramente de forma pasiva sobre lo que hace, sino que también le impone una obligación de resultado y hacer. Es decir, le impone la obligación legal de adoptar medidas proactivas para identificar, prevenir, mitigar y erradicar los efectos adversos de su actividad sobre el planeta y sobre los derechos humanos. Para aquellos que aún penséis que está un poco lejos porque todavía la fecha para transponer estas directivas todavía no ha llegado, está muy próxima, pero todavía no ha llegado, y las posibles consecuencias de esta inactividad o de esta falta de diligencia puedan parecer futuras, no es así. De hecho, hoy en día la Comisión Nacional de Mercado de Valores está aplicando con de manera bastante inquisitiva eh, su lupa sobre los mercados financieros y corporativos. De hecho, como ya he comentado, ya se han incoado algunos de los primeros expedientes sancionadores, lanzando advertencias públicas y a sociedades cotizadas por indicios claros del greenwashing. El concepto este de greenwashing, como tal, no se utiliza para la sanción y la apertura de los expedientes por parte de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, es un término comercial, pero lo que hace justamente la comisión es reconducir técnicamente el ecoblanqueo y las omisiones de sostenibilidad hacia infracciones clásicas del mercado de valores relativas al suministro de información inexacta, asimétrica o engañosa al mercado. Básicamente, el greenwashing podría equipararse a lo que sería una publicidad engañosa u omisión u ocultación de información o información sesgada. Entonces, siguiendo un poco en esta línea, y también, como ya he dicho, ya se han abierto varios expedientes sancionadores, he traído a colación un par. Uno de ellos de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ambos, una de 7 de julio de 2025, que es justamente se impuso una infracción muy grave a Bestinger Gestión. El motivo fue textualmente el incumplimiento de las obligaciones de información a los partícipes al no suministrar datos de manera imparcial, clara y no engañosa en su fondo de inversión e infraestructuras. El fondo en cuestión se llamaba Vestinder Infra FCR. Pero bueno, en este caso lo relevante de este expediente sancionador es que justamente es un ejemplo paradigmático de cómo el sesgo informativo en vehículos de inversión o activos supuestamente de transición ya se persigue y se castiga con contundencia, penalizando en este caso la opacidad o la falta de claridad del gestor de Bestinver. De hecho, la sanción económica, si mal no recuerdo, fue de unos 100.000 euros justamente por su tipificación como infracción muy grave en base a la ley del mercado de valores. Pasamos, por tanto, de lo que sería antiguamente una recomendación estética de transparencia a un régimen administrativo sancionador tajante, que en caso de incumplimiento y de que se te pille, mm, actúa con rapidez y actúa con contundencia. Siguiendo en este caso con las directivas, si analizamos la directiva 2024-1760, justamente en su artículo 37 establece una parte muy importante, este vendrá después, establece una fecha muy importante, porque al final establece el plazo máximo de transposición de esta directiva. Eh, Justamente es en julio del 26, concretamente el día 26 de julio. Por tanto, quedan escasos meses para el plazo máximo de transposición de esta directiva al ordenamiento español. Ya sabemos que España ha recibido muchos tirones de orejas, ya sabemos que España en muchos aspectos va como va, pero bueno, el plazo es el que es, y a partir de entonces, obviamente, en caso de no transponerse esta directiva y aplicarse en el ordenamiento español, habrá las consecuencias jurídicas que correspondan por parte de Bruselas. Pero bueno, en este caso, centrándonos en la directiva, en este mismo artículo 37, el legislador europeo ha diseñado un calendario de aplicación escalonado y bastante meditado que arranca de forma efectiva a principios del 2027. En este caso, para las corporaciones o megacorporaciones
de más de 5.000 empleados y 1.500 millones de facturación global. Por ejemplo, tendríamos casos de este tipo, gigantes tecnológicos como Nvidia, Amazon, líderes de la automoción como Stellantis o Tesla, perdón, o referentes incluso nacionales como Mercadona o Iberdrola. El umbral se irá estabilizando progresivamente en 2028 para empresas de más de 3.000 empleados y 900 millones de facturación y la fecha final, 2029, en la que la estabilización situará el listón de forma ya permanente en empresas de más de 1.000 empleados y, 400, y más de 450 millones de euros de volumen de negocios neto. Ante esta magnitud, tanto de facturación como de plantilla, resultaría lógico o incluso comprensible que muchos pensemos, vale, al ser unos umbrales tan grandes, tan gigantescos, esto es una norma pensada de forma exclusiva para multinacionales, grandes corporaciones, de las que cotizan en el IBEX 35 y similares, etcétera. Y el resto, por tanto, del tejido empresarial, las pymes, etcétera, podría respirar tranquilo. Me gustaría decir que sí, pero no. Lamentablemente, nada más lejos de la realidad. Y esto es en gran medida por uno de los conceptos también que ha introducido esta directiva, al que llama cadena de actividades. Este concepto, lo que hace esta normativa, esta directiva europea, es prohibir taxativamente que una gran corporación delimite su responsabilidad al estricto perímetro de lo que serían sus oficinas centrales y de sus filiales directas. Le obliga, por tanto, por mandamiento legal, a vigilar, auditar e incluso responder civilmente por lo que suceda en toda su cadena de valor extendida, tanto en las operaciones ascendentes o upstream, como por ejemplo extracción de materias primas, fabricación de componentes intermedios o suministro de servicios, hasta determinadas operaciones descendentes o downstream, como por ejemplo distribución, transporte y almacenamiento o la gestión del ciclo de vida del producto. Pero claro, pregunta importante, ¿cómo se trasladaría esta obligación legal de una multinacional como Coca-Cola, como Tesla, etcétera, a lo que sería el tejido empresarial ordinario que carece evidentemente de este volumen de facturación o de este nivel de plantilla? Pues en este caso se hace a través de lo que se suele llamar el efecto cascada. Esto no es una previsión teórica para el año 2027, es una realidad contractual que ya está dándose en muchos despachos y en grandes firmas, justamente por las repercusiones que puede tener esta implementación, que además, como ya he dicho, en julio de 2026 finaliza el plazo para transponerse. En este caso, las grandes constructoras multinacionales de la moda o grandes cadenas de distribución alimentaria de nuestro país, justamente para blindar su propia responsabilidad civil e impedir ser sancionadas bajo la directiva, están trasladando de forma inmediata estas obligaciones a sus proveedores, ya sean de downstream, de upstream, da igual, pero a sus proveedores, justamente mediante la técnica de la imposición contractual. ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo para clarificar. Imaginemos una empresa mediana española, por ejemplo, un taller especializado de componentes automotrices ubicado en Vigo. Desea contratar o desea renovar su condición de proveedor homologado de una gran corporación internacional. Por ejemplo, ya que estamos hablando de un caso de un taller automovilístico o de componentes automotrices, pues por ejemplo, Tesla. Desea renovar o desea mantener su contacto y su contrato con Tesla. Claro, ¿el problema cuál es? Para poder mantener este contrato, esta relación, este vínculo contractual, aunque no se ve el taller de Vigo directamente afectado por las métricas y por las exigencias que establece la directiva, sí que se está encontrando con que Tesla, para evitar sanciones a la propia mercantil de Tesla, le está metiendo contratos, pliegos de condiciones de compra que incluyen anexos obligatorios de cumplimiento ESG de una complejidad significativa. No solamente por la novedad, sino también por la complejidad societaria y de estructura de Tesla en este caso. Entonces, claro, hablamos de contratos muy importantes y bastante densos, donde se les exige, bajo penalización expresa de resolución contractual automática o incluso de deshomologación inmediata,
certificar, por ejemplo, fehacientemente la huella de carbono Scope 1 y 2 en sus procesos productivos, que son huellas energéticas medioambientales para acreditar que no se contamina más de lo que establece en la normativa. Garantizar también, por ejemplo, bajo declaración jurada, que ninguno de sus subcontratistas secundarios vulnera derechos laborales elementales. Implantar canales de denuncia también internos sumamente garantistas bajo las exigencias formales de la Ley 2/2023 de 20 de febrero, la comúnmente conocida Ley de Whistleblowing, e incluso someterse a auditorías físicas e inspecciones sorpresa, financiadas en este caso, evidentemente, por la propia PYME, por la propia, en este caso, el taller de Vigo. Por consiguiente, estamos viendo que el cumplimiento de estos estándares ESG ha dejado de ser un problema regulatorio exclusivo de las grandes corporaciones, independientemente de que sean de 1000 en adelante trabajadores o las grandísimas ya, las supercorporaciones como Tesla o Amazon, por ejemplo, o Nvidia, para convertirse por la vía, justamente lo que he comentado, la autonomía de la voluntad y la presión contractual del mercado, posible deshomologación, posible desvinculación contractual con este taller o esta pyme, etcétera, y lo están convirtiendo en una condición sine qua non de supervivencia comercial para cualquier empresa de nuestro país. No se trata de cumplir la directiva porque te lo exija el BOE cuando se transponga, sino que se trata de cumplirla porque si no lo haces, te expulsan del mercado contractual. Pierdes fama o pierdes renombre, puedes perder proveedores o puedes perder suministradores muy importantes, la pérdida evidentemente de capacidad económica, de capacidad estructural y societaria, etcétera. Por tanto, las pymes, volviendo a la pregunta que planteaba anteriormente, sí, se van a ver afectadas lamentablemente por estas nuevas directivas, aunque específica y directamente no entren dentro de lo que es el marco regulatorio de esta directiva de 2024, y que el plazo para transponerla finaliza ahora en julio de 2026. Pero centrándonos ya un poco más en lo que sería uno de los puntos cruciales y justamente la responsabilidad del administrador, ¿cómo se conectarían todas estas exigencias globales y de cadena de valor justamente en el régimen de responsabilidad de los administradores en España, que es lo que nos ocupa? Pues en este caso, el punto obligatorio habría que buscarlo en el artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital. Este precepto, como bien sabéis, consagra el deber de diligencia bajo el estándar de conducta del concepto jurídico indeterminado ordenado empresario, equivalente al buen padre de familia. No tienes muy claro qué es lo que es, pero ya la propia jurisprudencia se encarga de desarrollarlo y de dejar claro qué se entiende por un ordenado empresario. Para entender en este caso cómo debería entenderse o debería interpretarse, mejor dicho, este deber, siendo sumamente precavidos en esta valoración por tratarse de una cuestión también doctrinal novedosa y cuya aplicación se decantará también de una cuestión de la casuística. La idea de que el administrador habría primero que desterrar la idea anticuada de que el administrador solo responde civilmente ante la sociedad cuando realiza actos de dispositivos manifiestamente ilegales. Esto ya puesto. Vale. Históricamente, las acciones sociales de responsabilidad se reservaban para supuestos para supuestos de flagrante expolio, fraude contable, desviación patrimonial, deliberada, etcétera. Por poner algunos ejemplos para clarificarlo, pensemos en conductas clásicas de la patología mercantil. Por ejemplo, el administrador que ordena transferencias directas desde la cuenta corriente social hacia una mercantil instrumental de su propiedad exclusiva sin contraprestación alguna ni justificación causal. O la venta de un inmueble del activo esencial de la compañía a un precio ridículamente inferior al de valor de mercado a un familiar directo o a una sociedad vinculada. Evidentemente aquí, en este caso concreto, se estaría además también vulnerando flagrantemente el deber de lealtad del artículo 227. Pero bueno, es otro ejemplo de estos contundentes y de esta justamente actos dispositivos manifiestamente ilegales. O por citar un último ejemplo, una simulación burda de contratos de asesoramiento completamente vacíos de contenido operativo con el único fin de drenar de forma continuada la liquidez de la empresa
en beneficio propio o de terceros. De todos estos ejemplos, de estos 3 ejemplos que he dado, vemos que estos son actos de despojo patrimonial directo, decisiones de ejecución positiva donde la ilegalidad es grosera, evidente y palpable. Si bien se trata, y ya lo he buscado ex profeso, se trata de ejemplos muy drásticos, sí que nos permiten entender, creo, perfectamente esta tipología histórica de conductas que daban lugar a la exigencia de responsabilidad civil del administrador. No obstante, también ya trayendo a colación las directivas y la interpretación que ya incluso nuestros juzgados e incluso el Tribunal Supremo están dando de esto, he querido citar un par de sentencias del Tribunal Supremo recientes, de 2025, de hecho, que justamente establecen con claridad que el baremo de la responsabilidad del administrador no se agota al evitar la ilegalidad manifiesta o el delito económico, sino que también requiere del control y la monitorización proactiva del riesgo corporativo, en relación justamente con estas siglas ESG. Así, por ejemplo, trayendo a colación la sentencia del Tribunal Supremo 4671-2025 de 22 de octubre, en esta sentencia, la Sala Primera del Tribunal Supremo profundiza, a mi modo de ver, con bastante acierto técnico en la estructura conceptual del llamado ilícito orgánico de los administradores. Básicamente nos recuerda el Supremo que para activar la responsabilidad de daños del gestor frente a la sociedad, la clave no reside únicamente en la comisión concreta de aquellos actos dispositivos ilegales de carácter positivo o en la vulneración de prohibiciones expresas de la ley o los estatutos. También esta responsabilidad civil societaria florece y opera con igual fuerza ante el comportamiento omisivo o negligente de las funciones inherentes a lo que he comentado: control, supervisión o vigilancia, siempre que evidentemente esta dejación o esta inobservancia acabe provocando indirectamente un perjuicio, una disminución patrimonial, menoscabo económico directo para la sociedad, pérdida de confianza en el mercado, disminución de sus valores de cotización en bolsa, etcétera. Es decir, que haya ya sea por inobservancia, por inactividad, dejadez o directamente por mala fe, que también en estos deberes de control, supervisión y vigilancia afecten al entramado societario de que se trate. Si en este caso unimos la doctrina del ilícito orgánico que he comentado con la sentencia del Tribunal Supremo, con el entorno de la sostenibilidad y de la directiva CS3D, que es esta que se transpone ahora próximamente, perdón, la conclusión es devastadora. Básicamente, unificando todo esto y aplicando esta doctrina del ilícito orgánico, el administrador que decida ignorar de manera sistemática, displicente e indolente riesgos ambientales, regulatorios, de derechos humanos presentes en su cadena de actividades, ya sea upstream o downstream, su, eh, extracción de materias primas, distribución, transporte, almacenamiento, etcétera, está incurriendo en una flagrante negligencia orgánica. Y por tanto, en este caso ya no sería admisible en sede judicial alegar una desconexión operativa por parte del administrador o pretender que el consejo habita en una torre de marfil o argumentar incluso que es imposible conocer lo que hace una contrata o una subcontrata o un proveedor en el extranjero. Bajo el amparo de este artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital, la ausencia de un sistema eficaz de supervisión o un compliance predictivo es por sí misma también el hecho generador del ilícito de gestión que justamente daña el valor de la compañía. Es decir, no vale que el administrador pretenda excusarse o ampararse en que una contrata en el extranjero ha incumplido sus actividades medioambientales, el ejemplo que poníamos de la República Democrática del Congo. Evidentemente aquí entra en juego el derecho internacional, entran en juego otros factores, pero en lo que es la figura de la posible responsabilidad del administrador, ya no podría decir es que es en la República Democrática del Congo, han contaminado ellos, que se apañen. No, tú tienes la obligación de observancia, de control, de supervisión y vigilancia
de estas actividades medioambientales, de derechos humanos, sociales, etcétera. Si tú no has cumplido y se demuestra que tú has actuado negligentemente, de mala fe, por despiste, descuido, da igual, pero que no has actuado como un ordenado empresario, entonces se te puede aplicar esta responsabilidad, que es también lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre que acabo de comentar. En este sentido, la otra sentencia también del Tribunal Supremo que había traído o que traigo a colación es algo posterior, es de 4 de diciembre, pero también es del 2025, es la sentencia 4685/2025, y esta sentencia concretamente asienta un principio procesal bastante importante en cuanto a su calado y su trascendencia, o su relevancia, mejor dicho, para la práctica justamente de los litigios de responsabilidad mercantil, a recordar justamente la aplicación rigurosa del principio de facilidad y disponibilidad probatoria, recogido formalmente en el artículo 217.7, si mal no recuerdo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Básicamente, el Tribunal Supremo en esta sentencia de 4 de diciembre em, la considero plenamente extensible a la acreditación de esta diligencia del ordenado empresario, y la sentencia en cuestión señala textualmente y de manera resumida, voy a leer brevemente este apartado que creo que es importante. No cabe exigir a la parte actora una prueba exhaustiva o diabólica de la desidia interna del órgano de administración, sino que, en virtud del principio de facilidad y disponibilidad probatoria, corresponden a los propios administradores acreditar de manera cumplida y mediante soporte documental suficiente la realidad, idoneidad y ejecución efectiva de los mecanismos de control, información y diligencia exigibles en el ejercicio de sus funciones específicas de supervisión, por ser ellos quienes disponen del acceso inmediato a la documentación e instrumentos de gestión interna de la compañía. Por tanto, de este párrafo y de esta sentencia de 4 de diciembre, el Tribunal Supremo determina con total claridad que cuando, en el caso de que se cuestione en sede judicial el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo de un administrador, la carga de la prueba se desplazará de manera natural y automática hacia este. ¿Por qué? Porque entiende el Supremo que es el administrador y no el socio o el tercero demandante quien se encuentra en una posición óptima y de control para acreditar de manera fehaciente y palpable que actuó con la diligencia debida y que implementó los mecanismos de control corporativo oportunos. Por eso se hace este traslado, esta carga, esta inversión de la carga probatoria y esta inversión de la responsabilidad, trasladando justamente esta doctrina procesal de este intercambio al ámbito de la sostenibilidad, siguiendo la línea. Podemos plantear, por ejemplo, un escenario: una sociedad sufre una contingencia grave, una elevadísima sanción administrativa o la rescisión fulminante de un contrato clave de suministro por culpa del efecto cascada que ya hemos comentado anteriormente, ante los tribunales del mercantil. En este caso, no será el socio demandante quien deba demostrar de forma perdón, de forma minuciosa la desidia, la pereza o el trato deliberativo interno de los miembros del Consejo. Por la mera facilidad probatoria que ya hemos dicho, será el propio administrador demandado quien tendrá que probar documentalmente que sus sistemas de control de la cadena de actividad eran reales, eficaces, auditados y estaban plenamente monitorizados. Es decir, que no se debió a un fallo en su observancia. Pueden haber causas mayores, pueden haber casos fortuitos, sí, pero esto entraría dentro de la esfera de la buena fe. Y no estamos tratando esto, y el Supremo, en las sentencias que he citado, no entra a debatir esta cuestión, sino que se centra justamente en la diligencia y en el concepto del ordenado empresario, en la figura del administrador de la sociedad. Pero claro, plantea otra pregunta. ¿Y qué pasa si el administrador, para sortear, por ejemplo, la presión del mercado, firma y valida un informe de gestión que contiene datos de sostenibilidad sesgados, inflados o deliberadamente maquillados? En este caso, por ejemplo, tenemos casos reales de esta hipótesis o de este planteamiento en una resolución sancionadora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores contra Grifols Sociedad Anónima. Esta resolución sancionadora se publicó el 6 de agosto de 2025 en el BOE, y en este caso la comisión no solo impuso una multa global de casi 1,4 millones de euros a la mercantil por la inclusión de información engañosa, o sea, una sanción general a la mercantil,
sino que también sancionó de forma individualizada con multas pecuniarias directas a los propios miembros del Consejo de Administración. ¿Por qué? Por esto que estábamos comentando. No han actuado correctamente, han cometido un fraude, o sea, han maquillado los informes, han omitido información, luego han dado unos datos sesgados, en este caso el tema de sostenibilidad y medio ambiente, y por tanto, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores considera adecuado poner una multa global a la mercantil por ser al final la cara visible y el nombre comercial que propugnó estas actividades, sino también de manera individualizada a los administradores por haber actuado negligente y evidentemente de mala fe, porque tú no omites datos si no sabes que algo va a pasar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo. Este caso, además, también conecta de manera muy clara, vuelvo a decir, a mi modo de ver, con la doctrina justamente del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2025 sobre el ilícito orgánico. En este caso, el administrador, por dolo o por simple dejación de funciones de contraste, valida datos corporativos falsos o sesgados ante el mercado, incurriendo en una negligencia inherente e inexcusable a su cargo. Por tanto, las consecuencias económicas de no poder probar la diligencia debida bajo este nuevo estándar de las siglas ESG será sencillamente devastador para el patrimonio del gestor, del administrador, porque al final responderá si no es capaz de demostrar que ha actuado bien. Por un lado, estas consecuencias pecuniarias y económicas a través de la directiva de CS3D prevén multas que pueden alcanzar hasta el 5% del volumen de negocio mundial neto. Es un importe bastante elevado. Pongamos por caso Tesla, Amazon o Nvidia con un volumen de facturación que tienen millonario. Pues imaginaros una sanción económica del 5% por no haber actuado correctamente y diligentemente el administrador. Ya hemos visto que también puede tener responsabilidad la mercantil, pero aquí el administrador también apechuga. Entonces, hay que tener muy claro con lo que estamos jugando. En este caso, el daño patrimonial se manifestará de forma contundente a través del balance. Una vez se presenten las cuentas de balance, pues entonces ya se le retirará esta sanción. No solo por el impacto también de las sanciones directas, sino también por el encarecimiento drástico e inmediato de la financiación corporativa. No olvidemos que las grandes empresas y las pequeñas también se ven subvencionadas por las entidades económicas. Banca, por ejemplo. Y la banca española, concretamente, aplica a día de hoy criterios de exclusión extraordinariamente severos para aquellas entidades financieras, por eso, BVA, Santander, CaixaBank, etcétera, están denegando líneas de crédito esenciales o elevan sustancialmente los tipos de interés a aquellas empresas que no acrediten un alineamiento estricto con la taxonomía verde europea. Es un reglamento europeo de 2020 que justamente busca esto, ser lo más transparente y lo más ecológico y ecosostenible posible. Por tanto, de manera resumida, la desatención indolente, por decirlo de alguna manera, de estos riesgos, leída a la luz también de los fallos del Tribunal Supremo y de las resoluciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 2025 que he citado antes, se considera una vulneración frontal del deber de diligencia del artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, esto facultará y legitimará a los socios para ejercitar la acción social de responsabilidad contra el patrimonio personal del administrador, directamente por el cauce legal que ya he dicho y en vía judicial, para evidentemente reparar el menoscabo económico sufrido por la sociedad. Mm, Hay que tener en cuenta que los administradores ya no juegan solo con el dinero de la caja social, sino que también en estos casos que estamos comentando están arriesgando su propio patrimonio personal y líquido. Imaginar, por ejemplo, que tenga que responder por esta deuda que puede llegar a ser un 5% del volumen total de facturación. No creo que haya muchos administradores que puedan sufragar estos importes, así que mejor actuar diligentemente y actuar con cabeza. Ya para finalizar, porque creo que me voy a pasar un poco de tiempo si no, em,
sí que me gustaría, para finalizar mi intervención, plantear un poco y huyendo un poco de este panorama tan desolador para el administrador y de estas posibles consecuencias económicas y legales que establece estas directivas, sí que me gustaría hacer un poco, justamente al hilo de todo esto, una perspectiva pues, un poco más práctica, operativa y constructiva. Eh, ¿Cómo debería o cómo creo que debería evolucionar la figura del administrador ante estas exigencias y cómo transformamos esta compleja matriz de riesgos en una ventaja competitiva de mercado? En este caso, la adaptación práctica a este nuevo marco normativo requiere huir y rechazar el modelo de cumplimiento formal o de plantilla, el mero papeleo burocrático, y pasar a un modelo de gobernanza más transversal e inteligente, integrando, por ejemplo, de manera orgánica, las decisiones operativas diarias. Los administradores, en este caso, a partir de ahora, si quieren ahorrarse estas responsabilidades y estas imposiciones judiciales, económicas, etcétera, tienen que tener en cuenta que se enfrentan a riesgos evidentes. El riesgo legal de sanción, la alta litigiosidad civil, justamente por su mala actuación, riesgo reputacional destructivo, riesgo financiero latente de exclusión de los canales tradicionales de crédito bancario o incluso de inversión institucional, los fondos Next Generation, etcétera. O sea, una serie de factores que no solamente afectan a la esfera societaria y administrativa, sino también incluso a la inversión, con todo lo que eso conlleva. En cambio, también, por darle un toque un poquito más optimista y un poco cambiar un poco el chip, creo que justamente esto nos permite o nos genera oportunidades de negocio, porque al final las empresas cuyos consejos de administración o administradores se adapten de forma proactiva, no solo brindarán su responsabilidad legal, sino que también convertirán de inmediato en los proveedores preferentes y exclusivos de las grandes multinacionales europeas. El ejemplo que poníamos del taller de Vigo, si cumple con toda la normativa, si cumple con todo el papeleo que le exige esta directiva, que no le exige directamente, pero si quiere continuar siendo proveedor, la necesita, mm, Tesla o quien sea, le va a tener como un referente, porque esta persona, esta sociedad, este mercantil, este administrador, funciona bien, cumple y normativamente y conforme a la directiva. Entonces, también ayuda a situarnos en la delantera, si lo hacemos las cosas bien. Entonces, ya para finalizar también justamente cómo se podría establecer esta práctica diaria de un consejo de administración, pues creo que se podría traducir en 3 ejes operativos de adaptación inmediata, evidentemente dependiendo de la estructura y del tamaño de la mercantil. Pero, por ejemplo, en el caso de las due diligence en operaciones de M&A, al final, hoy en día, una due diligence que no incluya un análisis exhaustivo de los pasivos ocultos de carácter ambiental, de la cadena de suministro o de la resiliencia de la cadena de actividades de la empresa que pretende adquirir, podría llegar a considerarse una flagrante negligencia profesional del equipo asesor, que al final no ha tenido en cuenta estos conceptos que ya son inminentes su transposición y por tanto ya van a empezar a tener efectos, y en algunos casos ya lo están teniendo con las soluciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o las sentencias del Supremo. O, por ejemplo, también un carácter preventivo. Los juristas y asesores corporativos debemos también aprender a redactar contratos de compraventa de empresas con cláusulas de manifestaciones y garantías extraordinariamente sofisticadas. Pero eso también nos dará pie a establecernos como personas relevantes en el sector, en el asesoramiento. Creo que me estoy pasando de tiempo, así que la última ya sería tema de sostenibilidad, intentar incentivar justamente esta promoción de la sostenibilidad en los bonus, por ejemplo. Pues de forma expresa, añadir un porcentaje significativo de los bonus variables a la consecución real de objetivos climáticos medibles o una reducción verificada de la brecha salarial. Estas 3 cosas creo que pueden ayudar mucho a hacer esta integración y este paso adelante con esta transposición de las directivas. Como ya me estoy pasando y no quiero alargarme más, ya me despido.
Muchas gracias a todos por vuestra atención. Ha sido un poco denso, pero espero que os haya gustado. Agradecer nuevamente a la Jove Advocacia de Cataluña y a John por haberme invitado a participar y espero que hayáis disfrutado y quedo a vuestra disposición para posibles preguntas. No sé ahora ya si... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si nadie tiene ninguna pregunta, pues tenéis el contacto de Borja, que está en el correo electrónico de la videollamada. Colgaremos este vídeo en YouTube. Y nada, muchísimas gracias, Borja, por la presentación. Ha sido muy interesante y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Cualquier duda, pues como ha comentado John, tenéis mi contacto y si os puedo ayudar o intercambiar opiniones, yo encantado.